Hola, soy Paula González, Growth Marketing Manager en The Big School y durante el último año lideré la estrategia y ejecución de 13 lanzamientos de producto. En esta serie de vídeos, dividido en parte 1 y parte 2, te voy a enseñar todo lo que he aprendido en esta auténtica locura. Lo primero que tienes que tener en cuenta es a quién te diriges, quién es tu buyer persona. Yo sé que es un clásico que se dice siempre, que estarás cansado de escucharlo, pero créeme que si no sabes cuáles son los dolores, los puntos de acción que hacen que tu buyer persona vaya a comprar o cuáles son esas preocupaciones que tiene y que hace que tu producto sea la solución, no vas a conseguir nada con tu lanzamiento. Conociendo a tu buyer persona, cómo piensa, qué es aquello que le motiva, qué es aquello que le quita el sueño por la noche y que tu producto realmente le soluciona, cuál es la transformación que quiere sufrir, qué punto A a punto B quiere llegar, si no sabes eso, el resto del lanzamiento no tiene sentido. Tienes que conocer eso principalmente porque después vas a poder hacer muchas más acciones. Es decir, imagínate que detectas que tienes varios buyers persona. Claramente no le podrás hablar a todos de la misma manera. Es decir, deberías crear diferentes landings de captación para ese lanzamiento estelar. Y cada uno de ellos tendrá un punto de dolor diferente enfocado a tu buyer persona. Por ejemplo, si te diriges tanto a B2B como B2C, no puedes atraer a los dos con la misma promesa en una sola página. Por lo tanto, deberías crear diferentes páginas de captación. Esto después se extrapola también a los anuncios. Cada tipo de anuncio que hagas para atraer gente a cada una de esas páginas debería estar enfocado a la promesa que quieres hacerle a cada uno de esos buyer persona que hayas detectado. Obviamente esto se puede complicar hasta el infinito. Quiero decir, podrías después hacer un funnel de ventas diferente o un funnel diferente desde la captación hasta la venta para cada uno de esos buyer persona. Esto supone más recursos y más tiempo, por lo tanto, tampoco es algo que tengas que hacer desde un primer momento, pero sí es el camino al que deberías dirigirte o la manera de optimizar un funnel de ventas con el tiempo, ya sea para lanzamiento o ya sea un funnel de ventas evergreen de los que se mantienen activos durante todo el año. Así que no lo dudes, conoce a ese buyer persona, empieza a hablarle a él directamente desde los propios anuncios y que cada anuncio dirigido a un buyer persona que vaya a esa página de captación con esa promesa y de ahí que vaya a un funnel de ventas que continúe con esa promesa y con esa comunicación directa a los dolores y a lo que desea construir y transformar en su vida tu buyer persona. Eso hará que cada uno de los puntos de contacto con tu buyer persona tenga una repercusión mucho más positiva. Cualquier lanzamiento empieza muchos meses antes. Acuérdate siempre de generar audiencias previas. ¿Esto qué significa? Pues bien, obviamente tú tendrás tu base de datos, pero ¿cómo vas generando esa audiencia de datos? Bueno, pues una manera muy interesante sería la de ir captando leads durante un tiempo previo a cualquier lanzamiento. Y para eso puedes generar contenido orgánico o contenido que empujes con publicidad y que vaya captando esos leads y vaya engrosando tu base de datos. Después ya le harás la comunicación de tu lanzamiento estelar en el que finalmente le vas a acabar vendiendo algo, un producto o un servicio. Pero antes le habrás dado desde luego muchos motivos para quererte o por lo menos muchos motivos para llevarse bien contigo porque le habrás entregado mucho contenido de valor sin darle ningún tipo de venta ni ningún push de venta previo. Esto además después te va a ayudar para las audiencias a nivel de ads. Es decir, tú después para el lanzamiento, para esa captación, puedes impactar a todas aquellas audiencias que hayan interactuado con tu contenido orgánico, tanto en redes sociales como en las páginas de tu web. Y eso hará que impactes a gente muy interesada en tu contenido o que por lo menos ya te conozcan esos tráficos templados que ya saben quién eres, ya están más a gusto contigo porque les has entregado valor durante los últimos meses o durante las últimas semanas y por lo tanto están mucho más dispuestos a escucharte y también llegarán más dispuestos a ese momento de venta. Así que no pienses que el lanzamiento empieza en el momento en el que pones las campañas a actuar para captar leads. Todo el trabajo empieza mucho antes. Tienes que entregar mucho valor previo para que la gente te conozca, para que la gente quiera escuchar lo que le tienes que decir y luego ya llegará la venta con la calma. No tengas miedo de hacer la venta, pero tampoco te apresures. Así que empieza a trabajar en tu lanzamiento mucho antes del día cero. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es que no pongas todos los huevos en la misma cesta. Si apuestas todo a redes sociales, si apuestas todo a los anuncios, si apuestas todo al email marketing, sin tener en cuenta que cada una de esas verticales del marketing digital te puede beneficiar de una manera, créeme que si falla algo, la vas a liar. Y con esto me refiero a que pueden fallar cosas que se escapan de tu control. Por ejemplo, las plataformas de ads de repente se pueden bloquear por motivos que tú ni siquiera controlas y eso te va a hacer que durante todo ese tiempo no estés captando tráfico, así que necesitas otras líneas de captación para tener en cuenta. Tu estrategia de comunicación durante todo el lanzamiento se puede ir al traste si de repente confías todo solo al email marketing, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de repente tu email, imagínate que entra en spam, sin
marketing que sea algo que tú puedas controlar, porque muchas veces depende más de los gestores como Gmail o Outlook, que te meten en spam por acciones muchas veces muy cuestionables, ¿vale? Así que si de repente todos tus emails entran en spam y no llegan a la bandeja de entrada, dejas de tener esa vía de comunicación. ¿Cómo evitarlo? Pues por ejemplo creando un grupo de WhatsApp. En el momento en el que la gente captas ese lead, consigues el teléfono para que se metan en un grupo de WhatsApp. Quizás ese grupo de WhatsApp no tenga tantísima repercusión, quizás no haga ni que la gente esté mucho más enterada de todo tu lanzamiento, quizás ni siquiera haga que vendas más. Pero desde luego lo que sí que te va a ayudar mucho es que si algo falla dentro de tu estrategia de email marketing o dentro de tu gestor de email marketing, vas a tener otra vía de comunicación directa. Lo mismo para anuncios de última hora. Imagínate que te confundes, que envías un email con un mal enlace y que finalmente tienes que anunciar a tu base de datos rápidamente que ese enlace no es el correcto. Obviamente deberías mandar el email, pero una vía mucho más rápida y de comunicación directa es con el WhatsApp. Así que un grupo de WhatsApp puede ser otra vía de comunicación muy válida y que va a hacer que si algo falla con el email marketing tengas el grupo de WhatsApp. Lo mismo con los ads, no apuestes lo mismo todo a una plataforma, a una única plataforma, tienes que diversificar, ver también cuál es la plataforma que mejor te funciona. ¿Por qué apostar todo a Meta o a YouTube cuando puedes probar también en TikTok y ver qué pasa? Después, lo correcto sería medir cuántos clientes te entran por cada una de esas plataformas para ver cuál es la más rentable y en el siguiente lanzamiento apostar más por esa plataforma. Siguiente consejo. No lo compliques mucho y no le pidas mucho compromiso a la gente. El usuario no quiere trabajar mucho, lo siento. Tú muchas veces te planteas un lanzamiento increíble en el que lo que quieres es que la persona aprenda y que de repente considere que le estás aportando muchísimo valor a base de que él mismo consiga hacer una serie de retos o una serie de desafíos. Bueno, la realidad es que el usuario tiene pocas ganas de trabajar y muchas veces si le pides mucho compromiso, lo que va a hacer es que le genere un cierto rechazo, ¿vale? Así que ten cuidado, mantén tu estrategia de lanzamiento simple, mantén una estrategia de lanzamiento en la que la persona vea avances, pero que no le supongan un gran reto ni a nivel intelectual ni a nivel real de horas de trabajo, en el que les pidas que vayan completando cosas o que vayan generando desafíos a lo largo del lanzamiento, porque puede bloquear a aquel buyer persona más sensible y puede frustrar a mucha gente antes de que ni siquiera llegue a conocer ni tu producto ni tu servicio. Así que mantén tu lanzamiento bastante simple, manténlo con un compromiso bajo y te aseguro que de esta manera el usuario va a estar muchísimo más receptivo para cualquier propuesta que le puedas hacer. Vamos ahora a elementos muy concretos de la ejecución de un lanzamiento y que muchas veces se pasan por alto y que pueden suponer un grave peligro a la hora de desarrollar un lanzamiento. Imagínate que vas a hacer un webinar y que lo vas a hacer en una plataforma concreta. Vale, pues revisa muy bien cuál es el máximo de asistentes que hay en esa plataforma. Da igual cuál sea, Webinar Jam, Zoom, cualquiera, tienes que revisar cuál sea y no subestimes el poder que puede tener tu lanzamiento o el éxito que puede tener tu lanzamiento. Muchas veces cometemos el error de no tener en cuenta ese máximo. Imagínate que tienes un límite de 1000 y que tú durante la captación ya ves que estás captando muchos leads. Puedes empezar a pensar que quizás suponga un problema ese límite. Es el momento de actuar previo al lanzamiento o al menos durante esas primeras fases iniciales. Tienes que buscar un plan B. Y un plan B que te permita llegar a mucha gente. Obviamente, las plataformas suelen tener un límite bastante alto que para los lanzamientos más sencillos y para los lanzamientos que se suelen hacer no suelen suponer una limitación ni un problema, pero aún así tampoco tienes que ponerte límites en tu propio lanzamiento. Así que si llegas a tener en tus manos un lanzamiento de gran envergadura, siempre revísalo y mira cuál es el tope para ver si te vas a pasar o no. Si detectas que puede ser un problema, cambia de plataforma lo antes posible porque te valdrá la pena. Siguiente consejo para un lanzamiento online, cuidado con los sorteos, ¿vale? Los sorteos atraen un tipo de público que no siempre está interesado en tu producto, así que cuidado. Y si sorteas algo que sea siempre lo más relacionado con tu producto o servicio final, por lo menos para atraer a ese tipo de público más relacionado con lo que después le vas a vender. Tendrás más posibilidades así de que finalmente sea un buyer persona interesado en tu producto y servicio, más allá de únicamente interesado en tu sorteo. Y última consideración a tener en cuenta, pruébalo todo antes. Muchas veces en la vorágine de un lanzamiento uno va pasando como diferentes etapas y no prueba las cosas porque se cree que todo va bien, porque siempre tiene que ir bien, porque siempre lo ha hecho así. Pero muchas veces hay herramientas que se utilizan que dejan de funcionar por el motivo que sea y que se escapan totalmente a tu control. Obviamente, más allá del fallo humano que se puede cometer cuando se trabaja en un lanzamiento que al final son muchas acciones y aunque puedan ser más repetitivas o no, desde luego son muchas a tener en cuenta y con mucho detalle. Así que pruébalo todo antes. Haz ese funnel, ponlo en la automatización en tu gestor de email marketing, dale a activar a esa automatización y empieza a hacer
todo el proceso que haría tu buyer persona para ver que llega ese email, que cada uno de los enlaces de ese email funciona, que va a donde tiene que ir, y piensa siempre en que el buyer persona lo puede ver desde el ordenador, pero también, sobre todo, desde el móvil. Así que piensa siempre en mobile. Haz las pruebas en mobile porque es probablemente donde esté ese usuario entrando en tu página de captación, dejando los datos en tu formulario y recibiendo ese primer email de bienvenida. Así que pruébalo todo y así te aseguras que nada falla para cuando empieces a invertir dinero en ads y vayas a llevar tráfico pagado, porque créeme que cada usuario que no rellene tu formulario por un error absurdo que no has comprobado es dinero que te va a dar mucha rabia estar gastando. Hay 3 puntos importantes que voy a destacar a lo largo de este vídeo, que son como los core que tienes que tener en cuenta para hacer un buen lanzamiento. Y uno de ellos es este, y es previo al lanzamiento. Está muy bien todo lo del buyer persona que hemos mencionado, pero hay una cosa que es súper importante y es la organización. Ese elemento previo que tienes que tener en cuenta porque en un lanzamiento, créeme, que vas a fuego. Da igual cuánto tiempo antes lo hagas, siempre vas a ir a fuego los últimos días. Cuanto más tiempo trabajes y con mejor organización, todo irá mucho más fluido. ¿A qué me refiero con organización? E insisto que créeme que es uno de los elementos primordiales de un lanzamiento. Y hay muchos micropuntos que podemos tratar dentro de este aspecto. Uno de ellos sería tener un cronograma detallado. Un cronograma detallado en el que expliques qué va a pasar cada día de todo el lanzamiento y de los previos, ¿vale? Estaríamos hablando de esa generación de audiencias de la que hablamos antes. Pues bueno, desde ahí deberíamos tener un cronograma muy bien detallado para que todos los miembros del equipo sepan qué va a pasar cada día, qué email se va a enviar cada día, cuándo se activan las campañas, qué pasa, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Sobre todo, es importante, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de un lanzamiento, pero cuando tienes 13 a lo largo de todo un año, créeme que muchos se van solapando unos con otros, así que es muy relevante. Otro elemento súper importante dentro de la organización es tener una nomenclatura. Sobre todo si tienes varios productos, tienes varios clientes, tienes que tener una nomenclatura que todo el mundo del equipo sepa utilizar. Por ejemplo, nosotros trabajamos con másters, perfecto, pues el máster de inteligencia artificial se llama MIA, la nomenclatura es MIA. Cuando estamos trabajando con un lanzamiento le llamamos LZ. Cuando estamos trabajando emails de venta le ponemos email venta. Todo esto es una nomenclatura, una manera de llamar a cada elemento de tu lanzamiento que tiene que ir desde el equipo de ads hasta el equipo de email marketing y que todo el mundo tiene que llamarle igual. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla de que alguien encuentre los elementos que necesita a lo largo del lanzamiento sin tener que molestar a nadie más. Quiero decir, que todo el equipo sea de una manera bastante independiente. Por ejemplo, tu gestor de email marketing, tú puedas ir buscando después automatizaciones. Tú y cualquier otro miembro del equipo pueda ir buscando automatizaciones con esa misma nomenclatura y no tenga que andar pendiente de si alguien sabe cuál es o no sabe cuál es. Créeme que en un lanzamiento hay muchas acciones y cuanto más ordenado lo tengas, mejor. Dicho esto, te recomiendo, y desde luego desde mi punto de vista es un acierto y que deberías hacer si no lo estás haciendo, es tener un documento maestro. Nosotros tenemos un documento maestro en el cual lo que hacemos es tener todos y cada uno de los elementos de un lanzamiento. Todo. Ahí va, desde el enlace que te lleva al documento en el que hablamos de cada uno de los buyer persona que vamos a trabajar. El enlace que te lleva a cada una de las URLs que vamos a trabajar. El enlace que te lleva al mockup del ebook que vas a regalar cuando tal. El enlace que te lleva al evento 1, al web, lo que sea. Todo tiene que estar en ese documento. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil nuevamente de que el equipo pueda ir ahí y ver dónde está cada uno de los elementos que necesita en cada momento. Durante un lanzamiento puede haber una persona implicada o muchas. Lo lógico es que haya varias personas implicadas, ¿vale? Porque es difícil que una misma persona pueda hacer todo desde un punto de vista de diseño, edición de ads, colocar los ads en las plataformas, hacer la estrategia, etc. O sea que al final siempre hay varios implicados. Por lo tanto, es muy importante que todo el mundo trabaje con ese documento maestro, que lo que hace es facilitar la vida a todo el mundo. Importante también, un documento de información de la estrategia de ese lanzamiento. Todo el mundo, si mañana llega un nuevo miembro al equipo, tiene que poder encontrar un documento en el que sabe de lo que va. No puedes enrollarte en reuniones eternas explicándole a cada uno de qué va el lanzamiento. Insisto, no estamos hablando de un lanzamiento, estamos hablando de tener incluso hasta 13 durante un año. Así que cuanto más productivo hagas el sistema y más independiente sea cada uno de los miembros del equipo trabajando,
más rodará todo. Eso es un punto primordial para mí, la clave desde luego para tener 13 lanzamientos en un año. Todo se establece a nivel estratégico, todo se establece en un documento maestro y desde luego a partir de ahí todo se establece en un gestor de tareas, que puede ser un Trello o el que tú quieras, en el que cada miembro del equipo sabe los deadlines que tiene y lo que tiene que hacer explicado por tareas. Súper importante para que una vez que establezcas eso, todo empieza a rodar. Y todo empieza a rodar sin que casi nadie tenga que estar pendiente. Si cada uno hace su trabajo, todo irá saliendo en tiempo y forma. Así que la organización del evento es, sin ningún tipo de duda, el paso previo más importante. Cuanto más tiempo puedas trabajar previo al lanzamiento, también mejor. Pero tampoco te diría de trabajar 6 meses antes. ¿Por qué? Porque todo está muy vivo y va a ir cambiando. Así que establece un tiempo previo e inicial antes de que empiece el lanzamiento, organiza bien las tareas y que todo empiece a rodar. Es la magia de trabajar con un buen equipo. Y aquí entraríamos en el segundo de los 3 puntos más importantes de un lanzamiento. Así que te acabo de decir uno, que sería organización, y este sería ya el segundo. Quedaría otro por ahí pendiente que te lo diré a lo largo del vídeo. Pero el segundo es tener un buen equipo que sepa trabajar de manera independiente. Cada pieza es indispensable. Cada pieza tiene que saber muy bien qué tiene que hacer y cuál es su rol dentro del lanzamiento. Y súper importante, cada pieza tiene que entender perfectamente cómo funciona un lanzamiento. Es decir, si dividimos un lanzamiento en la fase de captación, en la fase de nurturing y en la fase de ventas, desde la persona que graba los ads hasta la persona que va a grabar el directo, o desde la persona que diseña la creatividad X hasta la persona que va a escribir la página de gracias por inscribirte, tiene que saber exactamente en qué consiste cada una de esas fases. Porque si no entienden cuál es su trabajo y si no entienden cuál es el rol de cada una de esas fases, van a cometer errores que son muy sencillos de cometer y no van a tener ese criterio profesional para incluso poner en crisis cada uno de los trabajos que le lleguen. Obviamente, cada pieza indispensable de tu equipo tiene que pensar de manera independiente. Tiene que ser una persona que no sea un autómata, que simplemente haga lo que le vayan llegando, sino lo más interesante y lo más gratificante y lo que más aporta en un lanzamiento es contar con un equipo crítico que no solamente toma acciones, tareas y las ejecuta sin cuestionarse nada, sino que es un equipo crítico que toma acciones y detecta un error, levanta la mano y dice, oye, aquí hay un error, esto yo creo que no pega para esta fase o yo creo que esto no pega con nuestro persona o lo que sea. Por lo tanto, necesitas contar con un equipo que sepa trabajar, que sepa cumplir con sus deadlines, que sepa muy bien qué consiste ese lanzamiento, no solamente entender la visión estratégica de todos los lanzamientos, sino de ese lanzamiento en concreto y sobre todo que sea un equipo independiente, que sepan trabajar de manera autónoma, pero también en equipo, porque créeme que dentro de un lanzamiento hay muchas tensiones, hay muchos momentos y muchas cosas que hay que tratar entre todos y desde luego cuando todo va bien todo es maravilloso, pero cuando todo va mal es cuando se complica un poco más y necesitarás ese equipo que esté dispuesto a dar la milla extra en caso de que todo vaya mal y necesite remover cielo y tierra para que ese lanzamiento darle la vuelta y que funcione. Así que tiene que ser gente muy comprometida, gente muy profesional y gente pues, como la que tenemos en Big School, que la verdad es una maravilla. Vamos a la siguiente fase, que sería lo que debes tener en cuenta durante el lanzamiento. Por un lado, empezamos, fase de captación. Bien, ese enlace con tu URL de captación ponla en todos lados, en tu email que vas a enviar a los clientes, en Google My Business de tu empresa, en cualquier sitio. Créeme que cualquier lead que te llegue de cualquier sitio va a ser bienvenido y puede ser un potencial cliente si consigues que tu lanzamiento pues, lo caliente lo suficiente como para llegar a esa venta final y deseada. Así que no te cortes y pon esa URL de captación en cualquier sitio, por raro que parezca. Por otro lado, aprovecha la página de gracias. Cuando la gente se inscribe a través de tu formulario, tienen que llegar a una primera página de gracias. Esa primera página de gracias muchas veces se desaprovecha. Simplemente se le dice, enhorabuena, aquí has entrado ya y maravilloso, ole, todo, ya nos vemos en el primer directo en caso de que sea a través de webinars tu lanzamiento. Utilízalo para algo más, ¿vale? Ahí puedes utilizarlo para poner tu grupo de WhatsApp. Oye, espera, último paso antes de que esté todo bien. Apúntate a este grupo de WhatsApp y te mantendremos informado de todo con contenido exclusivo, etc. Poner algo atractivo, obviamente. Algo que nos ha funcionado muy bien a nosotros, por ejemplo, es poner
el enlace de compartir en WhatsApp. Es una manera que va muy unida a la anterior de pon esa URL en cualquier sitio y que nos funciona muy bien. En la página de gracias le dices al usuario muchísimas gracias, ya estás inscrito, ahora compártelo con todo el mundo, compártelo con tus amigos y que pase esa URL de captación a través de WhatsApp al resto de amigos. Créeme que consigues un subidón de leads muy buenos porque es gente recomendando tu evento a amigos. Es brutal, ¿vale? Así que, sin duda, no desperdicies esa página de gracias. Hablábamos antes de la organización, hablábamos antes de trabajar con tiempo previo, pero hay algo que yo nunca recomiendo hacer con mucho tiempo y es maquetar los emails. ¿Por qué no te recomiendo maquetar los emails con mucho tiempo? Porque créeme que hay 1000 millones de cambios a lo largo de un lanzamiento. Así que te recomiendo maquetar o por lo menos revisar con un ojo crítico y con un ojo muy concienzudo el email que vas a enviar al día siguiente. Eso lo que supone es evitar muchos problemas de cambios que pueda haber habido a lo largo de las semanas y que tú no lo hayas tenido en cuenta en el momento de escribir los emails si es que has trabajado con mucha antelación. Así que de esta manera consigues un email más vivo porque conseguirás también tener el feedback de los últimos días. Imagínate que estás haciendo un email, que lo maquetas, lo dejas y te olvidas de él. Ok. Pero que de repente ves que la captación está siendo brutal, que de repente tienes, pues me lo invento, 60.000 personas dentro de tu funnel de ventas, ¿vale? Jolín, pues desde luego es algo para decir. ¿Por qué no ponerlo en un email? Oye, ya somos 60.000 personas. Bueno, esa frescura del día a día, de que el lanzamiento es un elemento vivo, solo lo consigues cuando revisas con un ojo muy crítico los emails que vas a enviar al día siguiente. Por lo tanto, si te dejas la maquetación para el día a día, conseguirás darle esa frescura que hace que tu lanzamiento se vea como un elemento vivo, que es al final de lo que es, porque créeme que hay muchos cambios a lo largo del lanzamiento y por lo tanto tienes que tenerlos en cuenta. Lo mismo para los webinars, si es que vas a hacer varios webinars, no es lo mismo maquetar el email de después del primer webinar y dejarlo ahí muerto, que de repente ver que la primera sesión ha sido brutal, había 3.000 personas en tu directo y que en el email del día siguiente le digas, oye, la sesión de ayer fue brutal, cómo nos reímos cuando no sé quién hizo este comentario, ¿verdad? Si no lo has podido ver, esos son elementos vivos de tus emails y es el elemento que diferencia un buen email fresco y una comunicación de amistad, digamos, que es lo que tienes que hacer con esos emails del funnel, de casi amistad, de comunicación directa con el usuario y no únicamente una comunicación estándar y fría y que se muestra la distancia y falta de cariño a cada uno de ellos. Así que maqueta los emails el día de antes y créeme que seguro que le das un toque diferente si estás viviendo el día a día del lanzamiento. Como te decía, el lanzamiento es un elemento vivo, así que cada día tienes que ir mirando los datos. ¿Cuáles son los datos que tienes que mirar? Mínimo, 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 la captación de leads. ¿Quiénes están entrando por cada una de las plataformas en donde estás haciendo ads? Por cada uno de los canales donde estás poniendo tus URLs de manera orgánica. Tienes que mirar cuál es la que mejor te está funcionando y a partir de ahí ir tomando decisiones. Si te está funcionando mejor una plataforma, moverás el presupuesto más hacia esa plataforma. Si te está funcionando mejor un canal orgánico, meterás más caña a ese canal orgánico y eso solo lo consigues si vas midiendo día a día. Esto también te ayuda a detectar pues, que de repente lo que te decía, de repente una plataforma, por el motivo que sea, deja de funcionar o hay algún problema en tu web y deja de medir bien las conversiones dentro de la plataforma. Todo eso lo puedes detectar teniendo un seguimiento diario de cada uno de los leads. Así que no lo dudes y ten en cuenta mínimo el número de leads y de dónde viene cada uno de ellos. Otro elemento que para mí es súper importante es el de medir las tasas de apertura y las tasas de clics. ¿Por qué? Porque eso te va a dejar ver cómo de optimizado está ese lead. Imagínate que captas a un montón de gente. Imagínate que estás teniendo una captación brutal, que te está saliendo el CPL también a un precio increíble y que todo está yendo súper bien, pero de repente te das cuenta que tus emails no los abre nadie y que tampoco le hacen clics a todas aquellas cosas que le hayas puesto, a estas llamadas en acción que le hayas puesto a los emails. Esto supone una cualificación de lead muy mala o quizás incluso está diciendo que tus emails están entrando en spam y que nadie está yendo obviamente a la bandeja de spam ni a la bandeja de no deseados para abrirlos. Esto es un problema muy grave, podría significar que los leads que te están entrando no están realmente conectados con lo que les estás proponiendo. Se han apuntado casi por apuntarse. Es algo gratuito, está bien, lo tienen ahí, pero probablemente no van a ir a esos directos en caso de que sean webinars en directo los lanzamientos y esto te va a suponer un problema muy grave para después conseguir, obviamente, las ventas que necesitas. Por lo tanto, muy importante ver cómo es ese lead gracias a las tasas de apertura de tus emails, sobre todo el email de bienvenida. El email de bienvenida tiene que ser el que mayor tasa de apertura consiga. Estamos hablando
de como mínimo un 50%. Es diferente si tus leads son antiguos de tu base de datos, es decir, tráfico templado, o si son tráfico frío, gente que no te conoce de nada. El tráfico frío va a tener una tasa de apertura más baja, como mínimo debería estar en torno al 40%. El tráfico templado debería estar como mínimo el 50-60%, por ahí mínimo para ese primer email de bienvenida. Si no, algo falla. El resto de emails también tiene que tener una buena tasa de apertura y de clics en caso de que tengan un CTA interesante para el usuario. Si no, algo falla en esa captación de leads. Pregúntate qué falla, qué problema hay, dónde estás captando ese tráfico o con qué promesa y por qué no están abriendo esos emails. Porque entonces necesitas activarlos de alguna manera, con un email sorpresa de algún tipo, con algún tipo de regalo, algo que le interese a tu usuario, pero que haga que abran ese email y que hagan que se enganchen al lanzamiento. Necesitas una bidireccionalidad en esa comunicación, ¿vale? Otro elemento importante, no dudes en preguntarle, en hacerle preguntas a ese usuario, que te responda. Esos son datos muy positivos para los gestores de email, que dirán, ostras, si alguien le responde es que confía en ellos. Así que no te olvides, monitoriza cada día los elementos más importantes y actúa en consecuencia. Pues hasta aquí todas las consideraciones que tenéis que tener en cuenta previas a un lanzamiento. Ya ves que no son pocas, hay muchas más, pero desde luego estas son algunas de las más importantes. No te pierdas tampoco la segunda parte de este vídeo, porque vamos a ver todo aquello que tienes que tener en cuenta durante el lanzamiento y posterior al lanzamiento. Así que te espero en la parte 2.